amigos, seguimos, continuamos y comenzamos en este día jueves y lo vamos a hacer en una maratón de 2 horas para todos ustedes, una maratón magnífica, una maratón sobre un tema muy interesante, un tema misterioso, un tema íntimamente ligado a la religión, un tema en el cual las creencias se mezclan con el mito y también con la investigación. Hoy vamos a hablar sobre la sábana santa. ¿O no es una sola sábana santa? Bien, todo eso lo vamos a ir descubriendo durante este maratón religioso y misterioso. Y no lo vamos a hacer solos, no lo voy a hacer solo yo, no lo vamos a hacer solos en este estudio de Metrópolis FM. Lo vamos a hacer con la compañía de nuestros amigos, nuestros colaboradores, que cada jueves, cada maratón están aquí para arrojarnos un poco de luz sobre esos temas tan candentes, temas tan interesantes y misteriosos como son esos enigmas de la historia que nos acompañan desde hace mucho tiempo. Para eso, como les decía, tenemos en nuestros estudios a Mercedes García Velasco. Buenas tardes, Epo. Buenas tardes, Mercedes. Un placer tenerte aquí, como siempre. No sé, es mutuo. Ya saben ustedes que nuestra amiga y compañera Mercedes García Velasco es escritora. Ella es investigadora sobre la parapsicología y temas paranormales y sobre misterios, que como dicen prosaicamente, habeilos, haylos. Ella es una entendida en muchísimos temas, en muchísimas disciplinas dentro de ese mundo del misterio. Y hoy nos va a ayudar y nos va a aportar muchísimo para descifrar un poquito quizás ese misterio sobre la sábana santa. Saben que ella es una escritora pues que cada día va marcando un éxito en su carrera como artista. Pues yo es que considero a los escritores como unos artistas. Ella tiene un libro en el mercado que como siempre me gustaría que ella nos dijera el nombre del libro otra vez. Dínoslo. Las historias que jamás quisieras que te contaran. Las historias que jamás quisieran que te contaran. Pueden comprar ese libro en Bubok por internet. Se los aconsejo porque yo ya lo tengo y es una verdadera delicia. De verdad, va a clarificarles muchas cosas y cuanto menos les va a poner en la tesitura de pensar. Bienvenida otra vez, Mercedes. Gracias, Epo. Y como no, como siempre, como cada jueves, contamos con, ¿qué les puedo yo decir? De nuestro amigo y compañero Santiago García Lorca. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Epo. Bienvenido y bien hallado. Igualmente, muchas gracias, encantado. Como siempre, un placer tenerte. Santiago García Lorca tiene un currículum tan grande que siempre me niego a nombrarlo. Solo les puedo decir que es un arqueólogo de aquellos arqueólogo e investigador, tanto de lo normal como también de lo paranormal. Y es un hombre que su trayectoria pues está cargada y llena de éxitos, porque es un arqueólogo, es un investigador que aun con su juventud, porque es un hombre joven, tiene un futuro brillante. Es un gran investigador y es un gran arqueólogo. Y desde luego para mí es un placer tenerlo y siempre como compañero y como amigo me ayuda a descubrir incluso cosas que yo leo y estudio, cosas que ni me había planteado. Bienvenido otra vez, Santiago. Muchísimas gracias de nuevo. Pues como les decía, amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la sábana santa o el santo sudario. Me gustaría que comenzarais explicándome qué es la sábana santa o el santo sudario, Mercedes. Son dos cosas diferentes. La sábana santa, con lo que se envolvió el cuerpo de Cristo después de la crucifixión, y el santo sudario fue con lo que le cubrieron la cara y el rostro. Son dos cosas diferentes. Después de la crucifixión se entregó la sábana santa a José de Arimatea y la guardó, la dobló y la guardó. Y el santo sudario fue a Oviedo en un arca de madera que está conservado allí en la catedral de Oviedo, y eso le cubrió la cabeza.
O sea, son dos cosas totalmente Son dos cosas diferentes. distintas. Sí. Claro, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Jesucristo lo crucifican. Jesucristo, su trayectoria es el nuevo Mesías. Hay una lucha, una lucha religiosa, ideológica contra el judaísmo. Las autoridades judías pues no creen que él sea el Mesías. Roma hace su parte, aunque para eso estaba Poncio Pilatos, para lavarse las manos, pero Roma también hace su parte y al final Jesucristo muere crucificado. Santiago, hablemos sobre el origen de la tradición de la sábana santa, si es medieval o es contemporánea, porque se ha hablado mucho sobre la sábana santa. Hay quien dice que viene de la época medieval, según algunos estudios, también que es contemporánea. ¿Qué hay de misterio? ¿Qué hay sobre todo eso? A ver, el origen propio de la sábana santa comienza a principios del medievo. Todavía podríamos establecer en ese momento en el que ni es Edad Media ni es Edad Antigua, ¿vale? Muchos estudiosos y mucha historiografía tradicional tienen problemas para delimitar los hitos y los límites entre una época y otra. O sea, eso quiere decir simplemente que hoy no te acuestas siendo Edad Antigua y al día siguiente te levantas siendo Edad medieval, ¿vale? Claro. Pasa un tiempo y hay un periodo de años, ¿vale?, de transición. Los primeros indicios, las primeras noticias que tenemos sobre la sábana santa y el santo sudario, porque como habían comentado Mercedes, hay que dividirlos, son dos piezas totalmente diferentes, pero que tienen historias paralelas en ese sentido. Los primeros textos proceden de los siglos VIII y IX después de Cristo, ¿vale? Estamos hablando de 800, 900 años después de los, como dirían en un juicio, después del día de los hechos, ¿vale? Es en época medieval, con la eclosión de la lucha, con la eclosión de las cruzadas, con la lucha del cristianismo como el bien contra el islamismo, que sería el mal, ¿vale? Lo que es la época de las cruzadas, cuando todo objeto religioso, toda reliquia que se conservara en el mundo conocido, pues adquiere mayor profusión. En ese sentido, comienza también una larga búsqueda de objetos y lugares bíblicos. Comienza a buscarse el Santo Sepulcro, comienzan a aparecer reliquias de la astilla, o sea, astillas de la reliquia de la cruz, y también se lleva una gran investigación y una gran labor por parte de la Santa Sede, e incluso llegando a encargar a nobles cristianos y los antiguos caballeros de la Orden del Temple, ¿vale?, que localizaran la sábana con la que supuestamente decían las noticias que Cristo fue envuelto. Vale, eso se establece también como culto, se localiza, empieza a desarrollar un culto sobre ese objeto, y es en época, saltamos ya al grande hito, lo podemos situar en torno al siglo XVII y XVIII, cuando comienza a haber una peregrinación, un deseo de exponer esos elementos hasta esos momentos, hasta esos instantes. Los objetos no son expuestos, simplemente son custodiados, son conservados, que luego hablaremos de ese tema, que es muy, muy interesante. Son custodiados y conservados hasta que prácticamente en época después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sobre todo en Roma, se vuelve a excavar prácticamente toda la ciudad buscando los orígenes clásicos y los orígenes más puros de la civilización. Pues justo después de la Segunda Guerra Mundial comienza a exponerse más o menos como hoy lo conocemos. Eso ya tal cual lo conocemos hoy es a partir del Concilio Vaticano II. Muy bien, pero hay una cosa muy interesante además, estabas comentando que es a partir de la época medieval cuando surge esa necesidad de encontrar, ¿no? Esos vestigios, esos restos
de Jesucristo. Ujú. Claro, aparecen astillas, como tú bien dices, del Lignus Crucis. Pero fíjate tú, yo me gustaría preguntaros, lo que no se ha encontrado todavía, o sí, no lo sé, y no sé si nuestros oyentes tampoco lo sabrán, es el Santo Sepulcro. ¿Se ha encontrado? ¿Se sabe el lugar exacto? No. No. No se tiene ni idea de dónde está el Santo Sepulcro. No, se tiene una ligera idea de dónde puede estar y encima se ha hecho una iglesia del Santo Sepulcro, pero lo que es el resto no está. Arqueológicamente no está documentado, pero ni el Santo Sepulcro, ni las propias astillas, ni incluso ahora veremos el tema de lo que es el lienzo, de lo que es el sudario, la sábana, que sí, pero que no. O sea, es una problemática que ahora entraremos en ella más a fondo. No hay constancia, bien porque no se han encontrado, bien porque están custodiados, o bien porque no tenemos acceso a ellos, de esos objetos que supuestamente pertenecieron a Jesucristo. ¿Por qué tenemos ahora mismo reliquias o por qué? Pues independientemente de los análisis que se puedan hacer a esos objetos, en parte la reliquia lo que es un potenciador de la fe. Es decir, sirve para potenciar la fe. Claro, está claro. Sirve para justificar esa fe, para darte a entender que vas por buen camino, que esa es la guía por la que tienes que pasar o aprender o evolucionar. Pero lo que quieres decir es que no se sabe con exactitud, por ejemplo, que las astillas del Lignus Crucis sean realmente claro, de ese Lignum Crucis. Sí. Se puede datar quizás, ¿no? Se puede datar, ser, pero ¿no? Claro, ahí Mercedes ahora puede un poquito, a raíz de esto me imagino. Vamos a ver, yo no digo que no sean lo que a nosotros nos dicen como astillas de Lignum Crucis sean de Lignum Crucis. Lo que digo es que como comentamos en algún momento, en alguna ocasión, si contamos todas las reliquias de todas las astillas que hay en el mundo, sacamos 40 cruces. Claro, a Jesucristo no lo pudieron crucificar en 40 cruces. Hombre, 40 veces... La cosa estaría complicada. Claro. Sería un poco... Sí, sería un poco riza del rizo. Sí. ¿no? Sí, yo quería comentar al hilo de Santiago que, bueno, yo he viajado mucho, he ido a muchos países, he estado en Italia, he estado en Alemania y he estado en otros países y he visto muchas reliquias. Desde los Reyes Magos hasta astillas del Lignum Crucis, Santo Toribio de Liébana, es una de las más importantes. Yo he estado, tengo en mi casa también ahí todas las cruces y todo. Y puedo decir que en este tema concreto de que estamos hablando de la sábana y el sudario, hay muchas más sábanas, hay muchos más sudarios. Y claro, ¿cuál es el real? Sí. Estamos hablando de un objeto que es histórico, porque nos habla de una historia de un personaje que no sabemos quién es, el señor de la sábana, que puede ser X, puede ser Jesucristo o no. Y luego, por otro lado, estamos hablando de lo que es la religión. Yo, que me considero una persona creyente, para mí no va a cambiar, o sea, esto no es un dogma de fe. Para mí, si la sábana, tanto si es real como no va a cambiar mi punto de vista de lo que yo creo. De tus creencias. Sí, que mi creencia es que la palabra de Jesús viene por el Evangelio. Es palabra dada por Dios. Entonces, la palabra dada por Dios es lo que verdaderamente importa, al margen de si este Señor a Jesucristo, si vivió en esa época histórica, si es real, si era medieval... Bueno, me da igual. Lo que sí que se sabe, y eso está demostrado científicamente, es que Jesucristo existió como persona física. O sea, fue un personaje de la época, existió. Que sea este señor o no. No, se sabe además que Jesucristo, quiero decir, a ver, que tenía hermanos y que no era, quiero decir, todo esto se sabe. Luego, la religión es muy bien lo que tú has dicho, además, Mercedes, las creencias ya es otra cosa. Sí. Pero que hay cosas que científicamente se han demostrado y no hay por qué escandalizarse. Pero antes de continuar con ese tema, que es muy interesante, tú has dicho, Mercedes, otra cosa también muy interesante. Cuando yo he estado hablando del Santo Sepulcro, tú has comentado, hay un Santo Sepulcro teórico donde en su parte superior se ha edificado una iglesia. Claro, mi pregunta que te lanzo, que me gustaría debatirla con vosotros es, bueno, si no se ha descubierto
que sepamos ese Santo Sepulcro, cómo es que se erige una iglesia sobre ese espacio actual, diciendo que lo que hay debajo es los restos quizás de Santo Sepulcro, porque Santiago ha dicho muy bien que no se han hecho ninguna datación, no se ha hecho ninguna investigación arqueológica. ¿Esto por qué puede ser? Por lo que también decía Santiago de que es necesario potenciar esa fe para que la gente se lo crea, o porque se nos esconde algo. No, no se nos esconde nada, pero en la tradición cristiana, donde suele aparecerse, por ejemplo, la Virgen, se hace una iglesia, donde creemos que puede estar, elegimos otra iglesia. Es por costumbre, por ritos, por agarrarse uno a algo. Una tradición. Sí, por tener algo a lo que agarrarse. De hecho, yo he leído por ahí que incluso Nazaret no existía. No existía Nazaret. En el siglo I no. Pero eso son suposiciones, son creencias, son mitología. No lo sabemos. O sea que quizás también nos estamos basando un poquito sí. en las cosas... no te voy a decir en las creencias, ¿no? En las creencias, en agarrarnos a algo. Estamos agarrándonos quizás a un mito, simplemente por tener algo ligado íntimamente. Se está intentando, yo creo que en ese sentido, cuando tú eriges a un edificio conmemorativo, religioso, lo que estáis intentando es darle a la gente un algo a lo que estáis comentando, algo a lo que aferrarse. No se puede decir que en ese sitio estuviera el Santo Sepulcro, sí se puede decir que en esa región es posiblemente donde estuviera el Santo Sepulcro. Por desgracia no se pueden hacer excavaciones arqueológicas, ni muchísimo menos en el lugar. ¿Por qué? Pues porque aparte de que es un lugar sagrado, en las que las intervenciones arqueológicas están prohibidas, salvo que haya algún tipo de necesidad imperiosa de cataclismo, derribo, restauración, etcétera, etcétera, que aprovechando ese trabajo de consolidación haces una pequeñita intervención y luego ahora mismo la política internacional no permite, las circunstancias políticas no son las idóneas para poder trabajar con tranquilidad. Pero las circunstancias políticas en Israel, la pregunta... Bueno, yo tengo dos preguntas del millón caseros, porque claro, está terminantemente prohibido hacer una intervención arqueológica, excavar. A mí me choca, cuanto menos me choca, no sé a vosotros, por ejemplo, pues que esté prohibido excavar en un lugar santo. Y os voy a decir el por qué. Quizás es que alguien me podría decir, bueno, es que es un lugar santo y no se puede excavar precisamente porque es un lugar santo. Ya, pero también estamos hablando de que si creemos realmente que ese es el Santo Sepulcro, pues qué mejor, ¿no?, que el poder mostrar al mundo católico, al mundo cristiano, al mundo, mostrar que ese lugar es el auténtico, que lo que se ha encontrado ahí es... Pero ¿y si no? Bueno, claro, por eso te digo, entonces ese es el tema. Si en vez de estar aquí lo tienes a 500 metros más hacia adelante o en regiones próximas, a mí me ofrecen esa excavación y yo digo que no, ¿eh? No. Bueno, quizás, a ver, sí, tienes toda la razón, eso puede ser real, pero entonces tendríamos que tener entonces la conciencia de que el hecho de visitar lugares que nos dicen santos quizás no lo sean tanto. A ver, eso sea en función como lo quieras ver. Efectivamente pueden ser que no sean tan santos, pero en el simple hecho que atrae durante años, décadas, siglos y milenios a miles y millones de personas, por tradición, por todo lo que queramos, y más en el mundo en el que habitamos, donde las tradiciones están rotas y donde no hay costumbres, pues bueno, si lo quieres tomar como algo milagroso por ese motivo, pues no estaría de más. Bueno, pues... De todas formas, también tengo que añadir que en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó el sepulcro. Esto es lo que nos dicen oficialmente. Esto es lo que dicen las crónicas de sí, de la época. Con lo cual, ya lo dijo Jesús también en el Evangelio, que no quedaría piedra ninguna de su... Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra, no quedaría ninguna. O sea, esto ya está escrito y se sabe. Entonces, claro, yo pienso, desde mi punto de vista, que a lo mejor excavar, primero tirar la iglesia del Santo Sepulcro y excavar debajo, rompería más y sería un destrozo sobre destrozo. Ya, quizás el miedo, buscar ¿no? algo que no ya a lo mejor no hay vestigio ninguno. Lo que encuentras, que muy posiblemente se haría eso, encontrarías los cimientos del sepulcro a nivel de cimentación, o sea, casi el suelo y poco más. No sé. Sería también lo que dice ella, sería muy romper o invadir algo sin tener la constancia
para luego encontrar algo que a lo mejor no es ni lo que estás esperando, y si aunque fuera lo que estás esperando, no sería un descubrimiento tan espectacular como la gente se podría imaginar. Claro, lo cierto es que sobre este tema, que es interesantísimo, se ha especulado, incluso se han hecho películas, ¿no? Y yo recuerdo una película que además creo que la protagonizaba Antonio Banderas, El Cuerpo, ¿verdad? En la cual según la base de ese guión cinematográfico, que no hay que olvidar que es Hollywood, ¿vale? Que en teoría es ciencia ficción o no, en fin, dejémoslo ahí. Se hablaba del descubrimiento del esqueleto, del cuerpo, de los restos del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Claro, quizás eso, de ser así, estamos hablando de un mito, eso no estoy poniendo en duda ningún dogma de fe, evidentemente. Quizás si eso fuera así, el hecho de encontrar esos huesos rompería y destrozaría lo que sería la idea de la religión católica. Efectivamente, porque ahí está el misterio. En el momento que se descubran los restos, Si se descubre, si los hay. Ya James Cameron hizo un reportaje hace unos años, hizo unas excavaciones y descubrió que había una tumba donde había unas pequeñas arcas y con unos pequeños restos que ponía Jesús, José, Mariamme, que se supone que era la esposa de Jesús, Judas, que era uno de sus supuestos hijos, y hermanos y demás familia. Entonces, claro, este documental, pues, a mucha gente pues levantó ampollas, porque encontrar el cuerpo físico y los restos de la mujer, de los hijos, de los hermanos, de los padres, pero claro, es ese personaje, es ese Jesús, porque Jesús en la historia ha habido miles, millones. Claro. Entonces, Claro. Ahí está. ¿Y cuántos crucificados? ¿Y cuántos con el hermano José y Juan? Claro. Es que... Ese tema, Mercedes, también te comento que intentaron hacer estudios de ADN y carbono 14 y la productora no les dejó. La propia productora no les dejó. ¿Por qué? Pues porque no estaban, ni ellos mismos tenían claro que lo que estaban diciendo en el documental fuera cierto. Entonces, si llega otro equipo, incluso de la misma productora, intentando justificar y obviamente tú simplemente te has basado para decir aquí está la estirpe de Jesús en los 4 nombres que aparecen en las lápidas, te desmonta. O sea, te desmonta todo el programa y toda la investigación. Yo también parto de la base de que, fíjate, hace unos instantes estábamos comentando de que no dejan excavar. Claro, me comentas ahora, Mercedes, el tema este de James Cameron, y yo pregunto, ¿y dónde excavó James Cameron? Porque claro, si no dejan excavar, allí desde luego no excavaría. Pues, te lo digo exactamente, era un bloque de edificios, si no mal recuerdo, y fue tirar esos edificios cuando debajo encontraron estos restos. A ver, sobre eso tengo que decir una cosita muy, muy rápida. Como sucede en cualquier ciudad, hay restos de esa época a mansalva. Claro. Entonces, en el momento que se van derribando edificios y haciendo nuevas edificaciones, es el momento para excavar. Pueden salir desde edificios públicos hasta viviendas privadas. Recordemos que hasta no hace tanto, aunque en época romana sí había necrópolis, pero dependiendo de la persona era también tradición enterrar en las propias casas. Pueden ser una zona de necrópolis, puede ser un enterramiento doméstico, puede ser cualquier cosa. Todo a partir de la tradición cristiana, el nombre de Jesús, de María, de José, de Magdalena, de Judas, de Santiago, de todo lo que engloba el Evangelio, es muy repetido hasta nuestros días. Claro, y de ahí averiguar que sean los restos reales, habría que hacer pruebas y evidentemente resultaría trabajoso y escabroso también, ¿no? Bueno, clarificado, porque yo tenía muchísimo interés en saber todo esto. La verdad es que es un tema verdaderamente apasionante. Es como siempre me ocurre con vosotros, empiezo estos temas y ya no los acabaría hasta mañana. Pero como estamos llegando, nos hemos pasado un poquito del punto horario de la publicidad y eso no perdona, hacemos una pequeña pausita y volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, Región de Murcia.
pocas obras de arte que quepan en una copa de vino. Salvius es una de ellas. Salvius es un vino creado bajo la luz del Mediterráneo, nacido en las hermosas viñas que crecen entre las verdes montañas dibujadas por los pinceles de un artista. Salvius no es solo vino. Salvius es arte. Compre Salvius en su tienda online www.salvius.es. Colección Salvius. Regálate un placer para los sentidos. Metrópolis FM, Región de Murcia. De 3 a 5 de la tarde en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien amigos, 38 minutos pasan ya de las 3 de la tarde. Están ustedes en La Tarde de Epo, Metrópolis FM. Estamos con Mercedes García Velasco y con Santiago García Lorca hablando y tratando un tema realmente profundo, interesante. Estamos hablando sobre la sábana santa. Chicos, hemos tratado temas, unas pinceladas muy interesantes. Hemos hablado del Santo Sepulcro, hemos hablado de la muerte de Jesucristo, pero hay un enigma muy interesante que me encantaría que pudiéramos al menos tener un atisbo de descubrimiento para nuestros oyentes. Hablamos siempre del santo de la sábana santa. Pero claro, el enigma llega cuando sabemos, es casi de dominio público, pero sabemos que existen no una sábana santa, sino 3. De hecho, no son 3, digamos, son 2 sábanas santas y un santo sudario. Se dice, se cree, es conocido que las 2 sábanas santas están en Italia. Una está en Turín y otra está en Roma. Claro, en teoría hay una sábana santa. Pero aquí estamos hablando de 2. Pero ya rizamos un poquito más el rizo cuando hay una tercera en discordia, que no es una sábana santa, sino que es el santo sudario. Y ese está aquí en España, en Oviedo. Vamos a ver, esto es un lío, chicos. Yo quiero que me empecéis a clarificar cómo es que hay 2 sábanas santas en Italia, Turín y Roma, y un santo sudario en Oviedo. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues mira, pues yo te cuento que según el rito judío, cuando una persona había muerto y tenía la cara muy desfigurada o con un aspecto horrible, y en este caso Jesucristo la tenía toda roja, hinchada y llena de hematomas, se le cubría con un pañolón o un velo para transportarlo hacia el sepulcro. Uh-huh. Para taparlo. Una vez que se transportaba al sepulcro, se le quitaba ese pañolón o ese velo que le tapaba la cara y ya lo tapaban con la sábana, con una sábana de lino grande, bastante grande para que cubriera el cuerpo, y ya se dejaba ahí. En este caso, en el caso de supuestamente Jesucristo, el cuerpo se dejó allí liado en la sábana, pero no se ungió con los aceites, que esto es típico. El cuerpo se unge y luego se pone la sábana, se lava, se limpia y se unge. Pero en este caso, como era viernes y sabemos que los sábados no se trabajaba allí, ni siquiera se enterraban a los muertos, entonces lo dejaron ayer viernes sin lavar y sin nada, lo liaron rápidamente, se fueron, cerraron el sepulcro, se fueron, y ya fue el domingo cuando las mujeres entraron con los aceites dispuestas a lavarlo y a ungirlo. Y fue cuando ya no estaba. Eso es cuando ya no está. Pero el aceite era mirra, el aceite, el que venía originario, sí, ¿no? Era sí, la mirra, ¿no? Sí. Como el aceite de los 3, bueno, como uno de los presentes que llegaron los reyes de Oriente, ¿no? Oro, incienso y mirra, ¿no?
que si no me equivoco, tú lo sabes mejor que yo, Santiago, es un aceite que se utilizaba desde el antiguo Egipto, para embalsamar, ¿no? Sí, de hecho, cuando nacían los niños, bueno, para embalsamar, uno de los aceites que cuando los recién nacidos tenían pocas horas, lo que era, ¿cómo explicarlo? Era muy como una especie de un pigmento que te limpia, ¿vale? No era para limpiar al niño, pero sí era para quitarle toda la suciedad y toda la impureza que pudiera tener del propio parto. Ese es uno de los motivos por el que una de las cosas que ofrecen es ese ungüento. Ya, pero evidentemente Mercedes se ha dado un dato aquí que es muy interesante, que tenemos que tener en cuenta y apuntarnos, y es que se ungía antiguamente a los cadáveres, se les ungía con ese aceite. Al cadáver de Jesucristo no se le unge con ese tipo, vamos a llamarle mirra, con ese aceite. Mantengamos ese dato ahí, ese dato misterioso. Pero Santiago, bajo tu punto de vista, 2 sábanas, Turín y Roma y Oviedo. ¿Qué ocurre aquí? Vale. Oviedo está claro. Oviedo es simplemente la sábana, el paño con el que se tapa o con lo que se expone la cara del difunto en ese momento. La cara, tengamos claro ese punto. Eso está claro, y por ahí... El sudario, la cara. En la tercera en discordia la hemos solventado. La de Turín es la que popularmente más tradición tiene, es la primera que se localiza, ¿vale? Y es la que primeramente se lleva a una especie de culto, ¿vale? Por lo tanto, esa tradición, esa fuerza que tiene el simple hecho de ser la primera en ser descubierta, pues le ha dado más importancia, más aceptación en todo el mundo. La de Roma es la segunda que se localiza unos 200, 300 años posteriormente a la de Turín, y la tradición que tiene es un poquito inferior, ¿vale? Ahora, a tu pregunta, ¿por qué 2 sábanas santas? Vale, son 2 sábanas que están datadas, y luego, si me permite, te explicaré un poquito más sobre la datación. Están datadas en el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, ¿vale? Luego explicaremos por qué ese intervalo. Son 2 sábanas santas en donde aparece una que fue crucificada, una persona que recibió el castigo del flagelo, y una persona que además llevaba heridas en la frente. En las 2 sábanas. En las 2 sábanas, ¿vale? Es por ese motivo por el que la Iglesia reconoce las 2 sábanas como posibles lienzos en donde estuvo envuelto el cuerpo de Cristo. En ambas también pueden llegar a contarse los castigos, los latigazos del flagelo, que si cogemos los evangelios creo que fueron unos 50, pues en las ambas se puede localizar cada uno de ellos. Ya, pero claro, ahora recordemos por dónde veníamos. Ahora estamos hablando del Santo Sudario. El Santo Sudario, como bien decías tú, Mercedes, se coloca en la cara del difunto, pongamos en la cara de Jesucristo. Bien. Claro, a mí me imagino que, como a muchos de nuestros oyentes, teniendo ese dato de que en el Santo Sudario queda impregnada la cara de Cristo, bien, pero claro, en las 2 sábanas también quedan impregnadas la cara de Cristo. Claro, si lo que en teoría tocaba la cara de Cristo era el Santo Sudario, mi pregunta es, ¿cómo es posible que en la sábana también esté impregnada la cara de Cristo? Esa es una de las preguntas. Y luego la otra, si no se le ungió con aceite para transmitir, quizás hacer esa, digamos, ese negativo del cuerpo de Cristo, ¿cómo se pudo realizar ese negativo? Yo creo que son 2 preguntas bastante importantes. ¿Qué os parece? Sí. Vamos a ver. La primera. La primera. La primera. Vamos a ir por partes, que si no me lío.
Vamos a ver, primero, como no estaba ungido con aceite, entonces, claro, la sangre se le impregnó mejor. Si hubiera sido lavado y luego ungido, no quedan tantos restos en el sudario. ¿Pero hay restos de sangre en el sudario? Hay restos de sangre en la sábana. En la sábana. En la sábana En la hay sábana. restos de sangre. Sí. Entonces, y es sangre real. Es sangre del grupo AB, que es una sangre que nosotros no tenemos, pero que en esos tiempos en los hebreos sí que era común. Es AB. AB. Luego otra cosa, también quiero decir que la sábana... Pero una pregunta antes de que continúes, porque claro, has dicho una cosa muy interesante, un dato muy, muy bueno. Dices que la sangre es AB, Sí, pero los dos sudarios, o sea, en las dos sábanas se es corresponde. AB, Sí. Y con el pañolón de Oviedo también. y con el Santo Sí, Sudario de Oviedo también es AB. También se corresponde. Cada vez estoy más perdido yo. Sigue. Entonces, bueno, pues el misterio es que cuando la sábana tuvo contacto con el cuerpo, se impregnó de dentro hacia afuera. Ese es otro dato que hay que tener. De dentro Hacia afuera. hacia afuera. Y entonces también otro de los misterios también que tiene la sábana es que está grabada como a fuego. Inexplicablemente está grabada como si fuera con un láser. A fuego. El negativo del cuerpo Sí. de... No Sí. me gusta decirle difunto. Pongamos Jesucristo. Del señor que está en la sábana. De ese señor, ese Está personaje está grabado. Sí, de manera tridimensional, que este es otro de los misterios, y como a fuego, como si lo hubieran grabado como las camisetas cuando las grabas con un láser. Lo que pasa es que para hacer esa grabación necesitaría una burra de láser y eso no es posible. Entonces, pero ¿y eso, Santiago, a qué puede ser debido? Bajo un punto de vista, si quieres, venga, científico. ¿O no? A ver, científico en esa época y en lo que estamos comentando, poco científico te voy a contar. Bien. Vale. Cada vez me lo dejas más claro. Partiendo de esa base, la única explicación, o la explicación que se nos da o que leemos en los textos, es la transfiguración. ¿Vale? Para que la persona que estuviera envuelta ahí se fotocopiara dentro de esa sábana, de ese lienzo, hubo que ejercer desde su propio ser, desde su propio interior, una fuerza, cuando digo fuerza, una energía pura, ¿vale? Similar, pues, ya no a 200 láser, a una prácticamente una bomba atómica. O sea, se tuvo que generar, y como bien ha dicho Mercedes, de dentro a fuera, una energía tan brutal, tan fuerte, que no se queda el positivo, o sea, no se queda la forma de las manos, los huesos, no, se queda pues como si se hubieran calcinado, se hubieran evaporado, por decirlo de alguna manera, en el mismo interior de la sábana. Todo eso en una especie de cámara cerrada, pues lleva a la impregnación tanto por arriba como por abajo de pues lo que conocemos ahora mismo, lo que podemos visitar tanto en Turín como en Roma. Ya, y en Oviedo. Pero, claro, a mí me surgen muchísimos interrogantes, ¿no? Yo supongo que a todo el mundo nos surge, pero vosotros que sois los expertos y quiero que intentéis hacer lo posible por clarificarnos este tema, porque claro, si es el cuerpo de esa persona emite esa radiación tan brutal como para poder, porque claro, tú comentas, Santiago, que es una radiación de dentro del cuerpo hacia afuera para poder crear ese negativo en la sábana, tiene que ser una radiación verdaderamente bestial, hay una energía allí tremenda. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que emitiendo, partiendo de la base, fíjate, yo voy a comprarte esto de pulpo como animal de compañía, parto de la base que eso ocurre y ese cuerpo libera esa energía tan bestia, pero claro, ¿y por qué no quemó las sábanas? La pregunta es esa, porque me imagino que es todo el cuerpo emitiendo una energía tan brutal, ¿cómo no quemó toda la sábana? Es decir, ¿cómo es posible que quede solamente la forma, la cara, las manos, la figura y no el resto? ¿Cómo? Claro, ese es el misterio, ¿no? Ahí está el misterio. Ese es una radiación ultravioleta que supuestamente sale del cadáver y que impregna, pero a nivel superficial, porque estamos hablando de dos cosas. La sábana tiene restos de esa impregnación, que por cierto no tiene restos de tinta, no puede ser una mala copia de un pintor medieval, imposible, porque no hay pigmento alguno de color en ella, esto lo quiero dejar muy claro.
es una radiación que se impregna a nivel superficial. Sin embargo, las manchas de sangre sí que traspasan el lienzo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Sí, podríamos decir que ese es el misterio entre el Dios y el hombre. O sea, sí. ¿vale? Sí, está la parte divina, que sí, sería el crear esa figura humana en la sábana, y luego la parte humana, que es la impregnación de sangre a las propias sábanas. Y luego también está el misterio de la posición, porque en principio cuando se hicieron todas las fotografías, porque esto es como un negativo que lo hacen la fotocopia, Ajá. y vieron que estaba en un cuerpo como deforme. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que sufrió la crucifixión, que estaba hinchado, que estaba deforme por haber estado en mala posición en la cruz. Entonces, todo esto hace que se vea un señor deforme, raro, con los dedos muy largos, unas cejas muy abultadas, el bigote también, y en una postura muy extraña, a pesar de que los brazos estaban de mala forma al haberlos desclavado, y las piernas así levantadas. Y es que la cabeza, y esto sí que es un misterio, está como en un cojín invisible. Está como encogido. Como levantado. Sí, está como levantado. Digamos que la melena está en el aire. Y eso es imposible. Nadie puede estar acostado así, con el cuello levantado. Sí, pero eso también puede ser, permíteme, eso también puede ser a lo mejor pues cuando en el momento, pensemos que las piernas rotas, atravesado por una lanza en el costado, los brazos descoyuntados, tanto a la hora de clavarlo como a la hora de él intentar respirar, porque no olvidemos que él muere de asfixia, ¿vale? Cuando al romperle las piernas él tiene que hacer fuerza para respirar, que eso es lo que se procesiona como la agonía. Al hacer tanta fuerza se llega a asfixiar. Llega un momento ya no puede hacer más fuerza y se colapsa a sí mismo y muere. Todo eso desclavado otra vez de la cruz, y luego puesto de cualquier manera, porque el día siguiente no podían hacer nada y tenían que dejarlo todo preparado muy rápidamente. Todo eso puede llevar físicamente a un personaje, como estás describiendo, totalmente deforme, incluso pues, con la propia posición que aparece la cabeza un poquito inclinada, que a lo mejor no estaría inclinada, simplemente estaría descoyuntada directamente. Ya. Pero bueno, lo que sí que veo que queda claro, y eso tú, Santiago, lo sabes a nivel científico, y tú, Mercedes, lo sabes a nivel de investigación, los dos habéis investigado este tema, lo que queda claro es que hay un hecho real y demostrable científicamente, y es que esas dos fotocopias, esos dos negativos, esas dos sábanas, igual que el Santo Sudario, que el sudario tienen esa marca de ese cuerpo, eso es un hecho real. Hay un cuerpo que emite una energía que consigue hacer. O sea, partimos ya de esa base que eso es cierto. Ahí ya podemos discutir si es el cuerpo de Cristo o no, que esa es otra historia. Claro, bueno, partimos de esa base con que ya eso se ha demostrado científicamente, que hay un cuerpo que emite una radiación que consigue impregnar todos estos lienzos, y que eso ya es un hecho ya de por sí sobrenatural, es un hecho fuera absolutamente de lo normal. También tenemos ese otro dato de que tanto las dos sábanas santas, al igual que el Santo Sudario de Oviedo, tienen restos de sangre con el mismo grupo sanguíneo, AB negativo. Como bien decía Mercedes, un grupo sanguíneo originario, digamos, de lo que sería Palestina en ese momento histórico. Bien, pero claro, a mí ya me surge otra pregunta más, y entonces yo os pongo un poquito más alto el listón. Vamos a ver. Si cada una de las sábanas, que luego podemos ya hablar de la discusión entre un sitio y otro, para recoger la autoría real de cuál es la sábana, ¿no? Claro, si las dos sábanas, que es con las que se envuelve el cuerpo de Cristo, excepto la cara, porque en teoría la cara la tapa el Santo Sudario, pero claro, cáspita. Yo ahora me pregunto, ¿y cómo es posible si el Santo Sudario es el que tapa la cara de Jesucristo y es ahí donde queda marcada esa cara, ¿vale? Queda marcada. ¿Cómo es posible de que las dos sábanas también tengan la cara? Sí, porque la propia fuerza que genera traspasa hasta las dos capas dos capas del sudario y de la sábana. Pero quiero decir, de alguna manera, sí. yo es para entenderlo, o sea, las dos sábanas tapan también la cara, aparte del sudario, o no llegan a tocar la cara. No. Me refiero, cuando he dicho las dos capas, me refiero a la propia capa del sudario, y luego
él lo enrollan. O sea, que lo envuelven como si fuera una momia egipcia, quiero decir. Más o menos. Más o menos, ¿no? O sea, le ponen el santo sudario en la cara y luego esa misma cara queda tapada por las 2 sábanas. Claro, que no es que simplemente como hacemos ahora tapamos, Sí. ¿vale? Y ya está. No, lo envolvemos, o sea, lo envolvían y... Sí, yo quería decir una cosa al hilo de por qué se le queda la cara tan marcada. Tenemos que tener en cuenta que la sábana, en la parte de la cara, está más roja que el cuerpo. Y esto es debido porque antes de la crucifixión, unos días antes, ella estaba muy nervioso pensando en lo que ya sabía él que le iba a pasar. Sudó sangre. Entonces sudó sangre, efectivamente, hematocrosis o Sí. hay una enfermedad que suda sangre y por eso iba esa cara tan enrojecida, tan ensangrentada, sudando sangre. Y por eso se marca tanto. Pero en él la sudó sábana. de manera sangre exterior. Él Sí, podía sí, tocar sí, su sí, sangre. sí, sí. ¿no? Vamos Sí. a ver, eso, incluso si tuviéramos por aquí a alguien que trabaja con personas que está cerca del corredor de la muerte, cualquier persona que tenga una tensión tan fuerte, ¿vale? Y sobre todo el que ya sabría a lo que se le venía encima después de la cena. Pues son como tenemos las venitas que tenemos, es como si explotaran y todo eso es lo que se generaría la propia sangre desde el interior. Sí, sudó sangre literalmente. Sudó sangre realmente. Por eso él tenía la cara tan roja en aquellos instantes. Ujú. Bien, pero me sigue, estamos a punto ya de hacer el parón de la primera hora, que como podemos comprobar siempre con vosotros ocurre lo mismo. Esto se pasa volando, chicos. Yo creo que os coméis los minutos, porque vamos, siempre vamos increciendo. Esto va cada vez de interesante a más interesante, lo cual a mí me encanta y los disfruto muchísimo con vosotros. Pero tengo otra pregunta. Antes de que hagamos este primer bloque, lleguemos a este ecuador del programa. Bien, hasta ahora yo os lo compro todo. Bien, perfecto. Hemos demostrado que científicamente esas sábanas, ese santo sudario, quedaron impregnados por esa energía, esa fuerza, esas caras. Pero, venga, yo voy a ser todavía más puñetero. ¿Es la misma cara, es la misma forma la que hay en la sábana santa de Turín, la sábana santa de Roma y el santo sudario? ¿Se ha demostrado que sean las tres las mismas caras? Pregunto. Como caras, los restos nos indican que era un hombre y que sufrió una crucifixión. Que sufrió todos los Las latigazos, sí, que le pusieron un cascote, no una corona como suelen pintar, de espinas, porque no eran muy finos estos romanos, ponían un cascote y que sufrió los latigazos, todo, o sea, los clavos, todo. Hablan de esa historia, de esa persona. Pero yo os pregunto si hay similitud en cuanto a la forma de la... Vamos a ver, para decir, veamos, son las dos sábanas y el sudario, es que es la misma cara. ¿Hay una similitud entre las tres caras o Sí. Sí, hay una similitud. hay una similitud? Sí. ¿Hay una simetría? ¿Se ha hecho De estudios hecho, sobre el tema? Sí, y de hecho, si la Santa Sede, otra cosa no tendrá, pero para esas cosas sí es bastante meticulosa. Si acepta que es original y acepta todo lo que eso conlleva, es porque hay paralelismos claros que le indican que fehacientemente pueden decir que es muy parecida una a otra. ¿Por qué hay tres o por qué no se pueden sacar esas diferencias? Pues por lo que ha comentado antes Mercedes. Está tan desfigurado y no tenemos que olvidar que es una fotocopia en negativo del original. O sea lo que fuere, es muy difícil sacar los rasgos, ¿vale? Por muchas fotografías en 3 dimensiones que se le hagan, por muchos intentos de reconstrucciones tridimensionales, han pasado tantos siglos y hay tan poquita información con eso que es imposible llegar a un acuerdo. Pues cada vez más misterioso. Bueno, vamos a hacer otra pausita. Amigos, no se nos muevan porque este tema realmente es que pone los pelos de punta. Seguimos cuando son las 4 en punto de la tarde, una pausita de unos instantes y volvemos enseguida. No se nos muevan. Bien amigos, pasan 3 minutos de las 4 de la tarde y seguimos aquí en la tarde de EPO, hablando, comentando este tema tan misterioso, tan apasionante como es las sábanas santas. Y digo sábanas porque muy probablemente alguno de nuestros oyentes se haya quedado pues sorprendido en saber por primera vez y en conocer que hay 2 sábanas santas y un sudario. Una sábana santa, la de Turín, que es la más conocida por todo el mundo, pero existe otra en Roma.
Y además existe un santo sudario que está aquí en España, está en Oviedo. Santiago, y Mercedes, hace unos instantes, mientras estábamos en este pequeño parón forzoso por la publicidad, acaban de enviar un correo, un mensaje, un oyente diciendo algo verdaderamente interesante, porque claro, habéis dado un dato pues que a mí, sinceramente, yo no lo conocía y me he quedado sorprendido, ¿no? La sangre de esa persona, si nos guiamos por nuestras creencias, la sangre de Cristo, AB, en el Santo Sudario y en las dos sábanas santas. Y me preguntaba este oyente ¿por qué no se hacen pruebas sobre ese ADN? ¿Por qué creéis que se pueden hacer pruebas sobre ese ADN, Santiago? ¿Hay posibilidades? ¿No sacarían nada? ¿Hay miedo de hacer esas pruebas sobre ese ADN? ¿Qué hay ahí? ¿Podría surgir algo sobre esto? Pues independientemente del miedo que hubiera sobre para para empezar, si sacamos el ADN podemos clonar a la persona. Es que claro, ese es lo que me ha maravillado de la pregunta, ¿no? ¿Sabes? En principio sí habría posibilidad, ahora mismo con las técnicas que tenemos, sí habría posibilidad de poder sacar algo, pero incomprensiblemente no. Para poder llegar a sacar ese ADN, la cantidad que se requiere, es bastante, o al menos no es suficiente con las pocas gotas de sangre que quedan tanto en el sudario como en las sábanas. O sea, que sería imposible, ¿no? Sería imposible. Yo sí quiero puntualizar que en el sudario de Oviedo se ha conseguido, por parte del Instituto Nacional de Toxicología, analizar una pequeña muestra de la sangre y conseguir el ADN. Sería ADN mitocondrial, que se hereda de la madre, y sería una parte del ADN de la Virgen María. Buah. A ver. Vamos a ver, que lo que me estás diciendo es muy, muy interesante. Sí. Es decir, que en el Santo Sudario de Oviedo, aquí, En el Pañolón, aquí en España, sí, se han hecho unas pruebas sobre el ADN, sobre ese AB, ese ADN de la sangre de Jesucristo, y se conoce después de esas pruebas que su ADN es mitocondrial, o sea que es, digamos, de la madre. Sí, yo desconozco el resultado de esas pruebas, pero sí que es ADN mitocondrial, que lleva parte de restos biológicos de la madre, es decir, de María. Y se están analizando. No sé de momento los resultados, pero sí sé que se han podido extraer y que se pueden analizar, a pesar de los años que ha pasado. O sea que podríamos casi decir que también tendríamos la posibilidad de conocer y de tener los restos de la Virgen María. Uh-huh. Madre mía, la que estáis liando, ¿eh? La estamos liando, pero gorda. Santiago, bueno, yo es que quería este dato, la verdad es que ahora ya cada vez quiero que me voy quedando más pequeño en el asiento. Santiago, quiero enlazar con algo que tú has dicho con anterioridad, hace ya en nuestra primera hora. Has hablado de lo que era el tema, ¿recuerdas el tema de los lignum crucis? Uh-huh. Digamos, a la hora de la datación de todo ese tipo de reliquias santas, ¿no? Claro, a mí me gustaría de que habláramos dentro de ese misterio de la sábana santa y el santo sudario, de qué épocas estamos hablando, porque claro, hay una cosa que se llama la datación por carbono 14, uh-huh. Y eso tiene un misterio y también tiene una explicación científica, el por qué hay unas diferencias, según tú comentabas, la de Turín creo que es del siglo I, ¿no? Uh-huh. Y la de la sábana santa de Roma es del siglo II. Más o menos. Una ¿no? del siglo I antes de Cristo, sí, y otra del siglo I, pero después de Cristo. Después de Cristo, correcto, vale. Y se ha datado el santo sudario se ha datado también. También por esa época. ¿Del siglo I después de Cristo o antes de Cristo? Circa, o sea, es que es el intervalo que dan las pruebas. Es el intervalo, vale. Entonces, quiero que nos expliques a nuestros oyentes el por qué esas diferencias, a qué se debe cuando se hace una datación de carbono 14 de que existan tantas diferencias. Vale. Para empezar, la datación por radiocarbono, que es la de carbono 14, simplemente voy a explicar lo que es y ahora os comento el por qué las diferencias. Se basa en que cualquier cuerpo que nos rodea, empezando por nosotros mismos y terminando por los propios materiales, tiene una cantidad de carbono a lo largo del tiempo,
¿vale? O sea, X, la que sea. Y esa cantidad de carbono, cuando ese cuerpo fallece o ese cuerpo ya no está vivo, conforme se va descomponiendo, va perdiendo carbono, ¿vale? Entonces, la prueba de carbono 14 es simplemente mide cuánto carbono ha perdido desde nuestro momento actual hasta en proporción al carbono que todavía tiene. Sé que es un poco complicado, pero es básicamente como si, por ejemplo, nosotros cuando fallezcamos, dentro de muchísimos años, vamos a tardar, pues por ejemplo, 2.000, 3.000, 4.000 años en descomponer nuestro carbono. Ojo, no nuestra carne, no nuestros tejidos, sino en lo que es el carbono. El carbono es la última parte que se pierde de un material. Vale, si a nosotros nos quisieran hacer esa datación, en el momento que fuera, lo que miden es cuánto carbono nos queda aún. Y de ahí sacan una regla proporcional y dicen, pues te queda tanto nivel de carbono, pues esto quiere decir que esta persona ha fallecido hace X años, o X miles de años, o X siglos, lo que sea. Vale, esa es la base de la prueba. ¿Qué sucede? Pues que para empezar, en función de dónde cogieras el cachito que cojas, porque es una prueba que tienes que extraer La muestra. una En muestra, función de cojas la muestra, sí. en función de donde cojas la muestra, te va a dar una prueba, o sea, una fecha u otra. ¿Por qué? Pues porque para empezar, la propia muestra ha podido ser, y de hecho ha sido contaminada. De hecho, la primera vez que se hace carbono 14 a la sábana de Turín, la datación creo que la da en el siglo XVI. Siglo XVI, vamos, es imposible, Luego, ¿no? imposible. Era la primera vez que se usaba la técnica en ese contexto. Y obviamente no puedes quedarte con una prueba. Yo cuando tengo que mandar algún material a datar de esa manera, tengo que hacer 10, 12, 15, 20 pruebas. Porque cada prueba da una fecha diferente. Luego, mediante otra regla proporcional, aplicas una fórmula y te sale una media de esa datación. Y eso es lo que te sale, es un intervalo de años. Por eso he dicho entre el siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo. Estamos hablando de 200 años de diferencia. Para mí, que digamos, me preocupo en ese sentido, es una prueba que no sirve para datar o hacer una datación exacta para materiales de época de 2.000 a 3.000 años de antigüedad, como puede ser este. O sea, ¿quieres decir que el carbono 14 no es una fiable. Una ciencia exacta a día de hoy? No es fiable para esta época. Ahora, el carbono 14 sí se usa mucho en prehistoria, sí se usa mucho en paleontología. Pero ahí sí que es efectivo. Ahí es efectivo porque en esa época, o sea, cuando tú estás estudiando, estás sacando dataciones, ahí estás jugando con cientos y miles de años. O sea, que yo qué sé, que el Australopithecus sea del 1,2 millones de años antes del presente, o que sea de 1,9, en definitiva, la concepción que tú tienes da igual, ¿vale? Estás diciendo que estás rondando los 2 millones de años de antigüedad, pero en un elemento, un objeto, en el que como te equivoques 50 años, ya cambias el curso de la historia. Pues a usar una manera de datar, una manera de sacar una fecha con un método tan, no etéreo, sino tan aleatorio en ese sentido, a la hora de los resultados, pues no sé hasta qué punto era conveniente. Ya, pero entonces la veracidad incluso de los datos a nivel prehistórico, la veracidad de los datos que nos dan con el carbono 14, pues en realidad, a ver, aunque nos sirve más o menos, pero tampoco son fiables en cuanto a decir épocas exactas, ¿no? Tampoco. A ver, cuando a ti te dicen magdaleniense o te dicen paleolítico superior, cuando a ti te dicen paleolítico superior, por ejemplo, estás hablando de casi 1 millón de años. Ahí nada, ¿no? Que casi nos da igual, ¿no? Pero bueno, es que tampoco... No sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente. Que el intervalo de tiempo, en función de la época en la que nos situemos, pues va a dar igual o va a dar menos igual. En este caso, no digo que las pruebas estén mal hechas, sino que es un método de datación no tan fiable como quisiéramos. Ya. ¿No hay otros sistemas de datación de todo esto? Para épocas tan recientes, no.
Ni nada. A ver, si hubiera salido con contexto, es decir, si la sábana hubiera estado en la zona, se encontrara en la zona de Israel, con cerámica de la época, con monedas de la época, etcétera, etcétera. Una simple cerámica ya de los 100 años te va a dar un intervalo de 20, Ya. de 15 años. Ya. Entonces, eso unido a una prueba de carbono 14, pues, pero al estar totalmente descontextualizado, por eso, y rompo una vara hacia el gremio, es muy importante el contexto arqueológico dentro de una excavación. O sea, con los toperos o cuando la gente entra en un yacimiento y expolia o lo coge de superficie o lo que sea, no se le está haciendo un flaco favor a la persona que va a ir luego a intentar interpretar lo que ahí va a aparecer. Conocer la historia, ¿no? Pero claro, tú comentabas hace un segundo, Santiago, estabas hablando del contexto, que es muy importante el contexto. Claro, si miramos la historia, vemos que las sábanas santas y el sudario están fuera de contexto cuando se encuentran, porque claro, se encuentran en Turín y en Roma. Claro, Sí. los hechos acaecen en Palestina. Están fuera de contexto, las piezas están contaminadas. Ujú. Eso quiere decir que, vamos a ver, yo ahora mismo, este boli me lo dan aséptico, ¿vale? Y es de 2014. Yo lo cojo y ya no es de 2014. Es de... Pues mi carbón ahora mismo sería de 1978. Claro, o sea, tú ese boli te lo dan limpio, lo tocas y con tocarlo se hace una prueba de carbono 14 Y si, y si- hemos retrasado la historia del bolígrafo, ¿no? si lo analizan por fuera, Transformado. daría 70 en 1978, y si lo analizan por dentro, daría 2014. Claro, claro. Con esta prueba, con la prueba de carbono 14. Claro. Pero bueno, aún así siguen surgiendo misterios. Evidentemente, eso es un hecho científico, que además tú lo controlas y lo dominas. Pero claro, a mí me siguen surgiendo muchos interrogantes. Porque claro, evidentemente hemos comentado hace unos instantes que la sábana santa, las dos, y el santo sudario llegan a Europa y claro, ya están fuera de ese contexto histórico que es Palestina. Bien. Pero claro, vamos a rizar un poquito más el rizo. Claro, ¿y cómo leches llega el santo sudario a España, a Oviedo? Porque claro, o no llega a Oviedo, llega a otro sitio antes. Yo sé que se habla de los templarios, que se dice que fueron los custodios, los vigilantes del santo sudario. ¿Eso es una verdad, es un mito? ¿Cómo llega el santo sudario a España? A ver, que alguien me lo explique. Bueno, pues en el siglo IX, como ya he dicho antes, llega en un arca de roble el santo sudario a Oviedo, que está en la catedral. ¿Quién lo trae? ¿Cómo llega aquí ese arca? Pues supuestamente siempre en manos de los templarios, de Siempre los en manos caballeros. de los caballeros templarios. Sí, también quiero puntualizar que la sábana santa, lo que es la sábana, ya no el pañolón, aparece por primera vez en Lirey, Francia, en 1353 aproximadamente. Y apareció en manos de un caballero de los cruzados, un tal Geoffrey de Charny. Este señor no dijo de dónde la traía, o sea, la procedencia no la dijo. No la dijo. No. Y bueno, después de esto se estuvo custodiando allí, en esa iglesia, en Lirey, y en 1578 llega a Turín, que es donde está hoy. Y es donde está hoy. Pero antes de eso tenemos que decir que en 1523 sufrió un incendio, uno de los dos que ha tenido. La sábana. Sí, y eso la es de Turín. Sí, y eso es un misterio, porque no se quemó. Se metió en un arca que tenía como una especie de piedrecita de plata que cayó, se derritió la plata por el incendio y hay trocicos en la sábana, pero no se llegó a quemar en ninguno de esos dos incendios. Se quemaron algunos trozos que las monjas clarisas hicieron remiendo encima y quiero decir que la dejaron muy bien. La dejaron impoluta, pero... Sí. La dejaron impoluta, perdona, y la contaminaron más. Sí, Ah, claro, efectivamente, claro. al hilo de la contaminación Claro, bacteriológica. claro. Pero es que eso... Sí. Pero yo sigo con mis 13, perdonad que sea tan pesado, pero vamos a ver. Llega, según tú dices, Mercedes, de manos de los templarios y llega a Oviedo. ¿Por qué llega a Oviedo? Pues, ¿Se sabe? Tradición, no. Pues Seguramente a través de la evolución del Camino de Santiago. O sea, ¿es probable que se llevara o se quisiera llevar a Santiago? No.
que a través del Camino de Santiago se genera una actividad económica, una actividad religiosa, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, muy fuerte. Desde un punto hasta otro hay como estaciones, ¿vale? Una de esas estaciones es Oviedo. Entonces es posible que el hecho de que la llevaran allí sería para darle un poquito más de importancia, de nombre, de renombre a esa estación. A esa estación. ¿Pero es un mito o es una realidad históricamente contrastada que fueron los templarios quienes llevaron ese santo sudario? Que fuera la Orden del Temple, bueno, no lo sé. O sea, con pruebas en la mano te tengo que decir que no se sabe. Lo que sí se sabe es, como bien ha dicho Mercedes, que procedía de un cruzado. Ese cruzado posiblemente fuera un templario, pero a ciencia cierta no se sabe. Tampoco se sabe si ese cruzado era español. Porque claro, tú has comentado también, Mercedes, que la sábana santa de Turín, tal Geoffrey... Sí, no sé Geoffrey qué, de Charny. Geoffrey de Charny, bueno, pues aparece después de estar en esta iglesia, donde se venera quizás, aparece en Turín. ¿Por qué? No se sabe cómo llega a Turín. O sea, desaparece de Francia y... Sí, sufre un incendio en 1523. En Francia. Sí, y después la llevan a Turín, donde creen que está más seguro. Cuentan las malas lenguas, o las buenas, según se mire, que la Santa Sede, la idea de la Santa Sede no era dejarla en Turín. La idea de la Santa Sede era dejarla en el propio Vaticano, en las cámaras debajo de la ciudad, ¿vale? Que al hilo del programa de Ángeles y Demonios, toda la película hay una cosa muy curiosa, que por muy pocas veces en una película sí aparece recreada las cámaras de los documentos, de los legajos que están en el Vaticano. Esas cámaras existen y son reales. Tienes que entrar con guantes, el oxígeno está controlado al milímetro, porque bien puede haber un legajo, bien puede haber un lienzo, bien puede haber un elemento degradable con la propia combustión nuestra de la respiración. Ya. Chicos, claro, yo me sigo haciendo preguntas con todo esto y supongo que nuestros oyentes también. Queda claro que hay las dos sábanas santas son reales con el sudario. Queda claro que se impregnaron de una energía, de una fuerza, algo superior, algo fuera de lo común, que hizo crear ese negativo sobre una persona, sobre un ser humano, que los tres además se parecen, que lógicamente tienen una transformación, porque atendiéndonos a la religión católica, a nuestras creencias, pues el cuerpo de Cristo estaba desfigurado, evidentemente, por los golpes, los latigazos, las laceraciones, el dolor, la agonía. Claro, todo esto nos lleva a pensar, según estos datos, que sí que realmente esa sábana es la sábana de Cristo. Pero si nos guiamos por la sábana, yo os quisiera hacer una pregunta. ¿Cristo existió según la sábana? Me están mirando los dos con ojos así enormes diciéndome, no. ya, es que lo meto en un lío, yo lo sé, pero Sí. claro, yo quiero saber. Vamos a ver, no sabemos si Cristo, como el personaje histórico que conocemos y que se manifiesta en la Biblia, existió y era ese personaje que estaba... Sabemos que Cristo existió como personaje Sabemos real. que Cristo Partamos de ahí. existió como personaje histórico real. Ujú. Hasta ahí sí. Que fuera la persona que está en la sábana, hasta ahí no. Lo que sí sabemos es que se hizo una fotografía, un padre franciscano hizo una fotografía a esa sábana y vio que encima de los ojos había 2 monedas. Estas 2 monedas estaban en curso en la época de Jesús. 2 monedas. 2 monedas que son lestones, que creo que es la moneda más pequeña que pequeñita. había en curso en esa época, sí. ¿no? Que usaban los hebreos, ¿no? ¿Situadas dónde? ¿En los ojos o en la frente? En los ojos. En los ojos. En los ojos. De hecho, bueno, Santiago lo sabrá, que creo que en Grecia también se usaba como Sí, rito eso a era los cadáveres, para pagar al pagar barquero y todo esto. A Daconte, efectivamente. Sí, Adaconte, que era el barquero que te llevaba precisamente. Sí, si no te llevaba, te Sí, quedaba... correcto. sí, correcto. esto era fundamental. Entonces, a través del análisis de esas monedas donde aparece una cara, nosotros en las monedas
siempre le acuñamos una cara, con la cara del emperador, la cara del rey, Sí, sí. y en esta moneda aparece la cara del emperador con un lema abajo, y entonces se ha estudiado y se ha visto que era de aquella época. Esos listones pequeños que tenía eran de aquella época, con lo cual el personaje encaja en esa época. Ya no sé si sería, no podemos decir que fuera Jesucristo, pero sí es un personaje que vivió en esa época y las monedas lo atestiguan. Ya. Es una prueba irrefutable, es una de las pruebas irrefutables. Igual que el polen que hay impregnado en la sábana, se ha hecho un estudio, hay algunas personas que son, incluso hay un científico de la Interpol que ha estudiado, es experto en polen, y ve que sí, que el polen que hay impreso en la sábana perteneció a una persona que vivió en esa situación geográfica y en esa época. Pero cuando decimos esa época, apuntillando, ¿vale? A lo que comentas, Mercedes, esa época se refiere a, estamos hablando de 50, 60 años. Efectivamente, hay un margen ahí. Volvemos a ese intervalo, ¿vale? Claro. Por eso es la dificultad que te está comentando ella a la hora de decir, ¿es Cristo, no es Cristo? A ver, todas las pruebas apuntan a que si no es Cristo, es una persona que pasó por lo mismo que él, exactamente lo mismo. Bueno, pero mucha gente, yo claro, Sí. sin poner en duda nuestras creencias religiosas, evidentemente, claro que no, pero supongo que en aquella época y durante muchísimo tiempo ese mismo castigo que se le infringió a Jesucristo se le infringía también a otros, o el caso de Jesucristo es un caso especial. Bueno, en principio es un caso especial, porque en aquella época sí se hacía la crucifixión para algunos ladrones y gente muy especial, pero las leyes romanas, y esto lo sabrá Santiago, no dejaban, no te ajusticiaban doble castigo, Sí. por decirlo de Te alguna manera. crucificaban y punto. O te crucificaban o no te daban ese martirio, pero las dos cosas juntas, Claro. no. El martillo tuvo que ser algo muy especial porque Sí. tenía que cabrear a mucha gente. Sí, Muchísimo. este preso tenía que ser algo muy gordo, Muy hacer algo gordo. muy gordo, tal y como él se proclamó rey de reyes. Entonces le Claro. dieron este calvario. Vale. Claro. Lo que ella comenta y toda la razón del mundo. Cuando te condenaban en Roma, y por eso tiene que ser en Roma, para ver crucifixión, ojo, tenían que condenarte Roma, no los judíos ni los hebreos. Tiene que ser por la ley romana. Bueno, pensemos que eso era una provincia romana, además. Sí, no, pero que podía haber, porque lo primero cuando Pilatos, y esto ya no me meto en Evangelio, me meto en textos apócrifos, cuando a Pilatos se le presenta, básicamente dice, vamos a ver, llévalo porque a mí esto no es de mi incumbencia. ¿Por qué tengo yo que O sea, a este hombre...? No está dentro de mi jurisdicción. Llevároslo y que con vuestras leyes os apañéis. Entonces le dan la vuelta a la tortilla y le casi obligan a ejercer el juicio. Al final, digamos que él llega a decir, bueno, pues ni para vosotros ni para mí, lo pasamos por el flagelo, que eran 5 tandas de 10 latigazos, o sea, 50 latigazos, Ujú. y ya está. Una vez que está flagelado, lo vuelve a presentar, que eso sí es ya lo que todos conocemos, y es cuando él se lava las manos. Yo ya, según Roma, según lo que yo entiendo, hasta aquí puedo llegar. A partir de ahí, que vuestras sobreconciencias caiga lo que queráis hacer con este hombre. Y ya, pues, todo lo que todos conocemos. Que si soltamos a uno, soltamos a otro, etcétera, etcétera. Ya. Pero bueno, entonces, si recapitulamos un poco, vamos sumando una serie de pruebas que nos van demostrando, clarificando el camino. Empezamos con que tenemos 2 sábanas santas y un sudario. 2 sábanas santas, una en Turín, otra en Roma, y un sudario que está en Oviedo, que tienen que según el carbono 14 de las 3 piezas, más o menos en su datación, están por aquella época. Ya tenemos la prueba que por lo menos esas 3 piezas de tela, esos lienzos, son más o menos de la misma época. Tenemos la primera prueba. La segunda prueba que tenemos también interesante es que las 3 piezas tienen sangre y son del mismo grupo de sangre, AB, que además es un grupo de la zona. Bien. Luego tenemos otra prueba también muy interesante, la fundamental, y es que son 3 negativos de un cuerpo que fallece con todos los signos que dice la historia, dice la Biblia, nos dice la historia. Latigazos, laceraciones, una muerte terrible, una agonía horrible en la cruz. Tenemos esa otra prueba. Luego además tenemos la prueba de que queda el negativo, esa energía tan bestia que es la que marca además las propias telas. Bien,
Y ahora yo os pregunto, ya sé que no me vais a poder contestar, o sí, bajo vuestro punto de vista, ¿es posible que resucitara ese cuerpo? Después de desprender esa energía, ¿es posible la resurrección de ese cuerpo? ¿Estás Efectivamente, convencida? ahí está el misterio. Esa es la prueba que nos dejó, la prueba viva que nos dejó. No es que resucitara ese cuerpo, sino que esa radiación, digamos que lo que nos demuestra es que resucitó el espíritu. O sea, el cuerpo... El espíritu es El energía. espíritu, El espíritu es energía. efectivamente, es energía. Y eso fue la radiación tan tremenda y por eso se quedó impregnado. Y no fue el cuerpo que resucitó. Para mí el cuerpo está, pues no sé, en algún lado, ya huesos, polvo. Pero sí el espíritu es lo que resucitó y es la prueba viva que luego se presenta ante sus discípulos. Esa es la prueba para decirnos a nosotros que he resucitado. Él resucita y quizás la marca de la resurrección fueron las marcas Claro. que quedó en el Eso es. negativo. Efectivamente. ¿Y el cuerpo de Cristo? Ese es otro misterio. Eso es otro misterio, sí. Claro, porque resucitó en cuerpo y alma. Sí. Claro, y Según nos dicen las escrituras y según nos dicen las crónicas, a ver, no te voy a decir según las crónicas cuerpo y alma, pero el cuerpo no estaba cuando fueron a la localidad a encontrarlo. claro, aquí vengo yo a la mayor. O sea, por eso hablo de la resurrección. Resucitó en cuerpo y alma. Pero el cuerpo no se encontró. No, Se encontró las marcas en el santo sudario y en de las sábanas. y en las sábanas. Uf, cada vez esto se pone más interesante. Bueno, pues mira, vamos a hacer una pausita para que tomemos un poquitito de aire y sigamos planteándonos cómo vamos a afrontar esta última parte de este tema tan interesante. Amigos, no se nos muevan porque esto promete. Estás escuchando La Tarde de Epo con Epo Cardelo. Metrópolis FM Región de Murcia. La Tarde de Epo con Epo Cardelo. Bien amigos, 34 minutos pasan ya de las 4 de la tarde y el tiempo vuela, tempus fugit. Y es que cuando estás tocando temas tan interesantes y tan profundos como este, la verdad es que todo tiempo es poco. Amigos, Mercedes García Velasco, Santiago García Lorca, hemos dejado muy claro desde un primer momento, después de estar hablando ya hora y media sobre la sábana santa, sobre las sábanas santas y el sudario, santo sudario, que a nivel histórico y científico son unas piezas, son unos elementos reales. Unas piezas, unos elementos que tienen esas marcas de ese cuerpo fotocopiado en las dos sábanas y en el santo sudario, que tienen sangre, las tres del tipo AB, que coinciden efectivamente con lo que decíamos antes, coinciden con una muerte atroz, agónica, pero sabiendo que eso es así, que científicamente eso existe, yo tengo otro misterio que lanzaros aquí. Y es un misterio que sé que vosotros conocéis muy bien, pero que mucha gente no conoce. Y es el de la sábana santa de Cartagena. Claro, yo sé que a más de un oyente estará, se le habrán puesto los pelos como escarpias. Se habrá caído de la silla. O se habrán caído de la silla, Posiblemente. evidentemente. Santiago, cuéntanos ese misterio de la sábana santa de Cartagena, para que nuestros oyentes lo sepan. ¿Qué hay ahí? Bueno, misterio. Hay una reproducción en una de las cofradías que se procesionan en Cartagena, concretamente la que procesiona el Sábado Santo, la cofradía Marraja,
que en su día pues deciden procesionar una réplica, deciden procesionar un sudario, una sábana santa, ¿vale? Una sábana. Esa sábana, ese lienzo, fue encargada a un equipo de la NASA que hicieran una reproducción exacta a la de Turín. Estamos hablando de Turín. ¿A un equipo de la NASA? ¿Y por qué, pregunto? En los momentos encarga, que hace aproximadamente unos 30, 40 años, ¿vale? Eran los primeros estudios que se estaban haciendo objetivamente, intentando dilucidar si la sábana de Turín era verdadera o no era verdadera. Por entonces ya se había empezado a hablar de que la Santa Sede de Turín habían dicho que no era el Santo Sudario, la sábana santa de Cristo, sino que era más bien del siglo XVIII. Bueno, simplemente pues llamaron o solicitaron los servicios de los profesionales que conocían en esos momentos. Bueno, se hace sin ningún tipo de problema, y hasta la actualidad, hasta estos días, pues se está procesionando. Vale, misterio. Hasta ahí misterio, simplemente pues que es una réplica exacta, obviamente de época contemporánea. Bueno, eso tiene poco misterio. Eso tiene poco misterio. Bien. Reproducción. Es una reproducción y poco más. Misterio. El misterio es que y muchísima gente se va a acordar, porque les habrá pasado seguro, antes, cuando las cámaras no eran digitales, que eran analógicas, que eran los negativos en nitrato de plata, pues cuando tú hacías una fotografía con esa cámara, una reflex me refiero, no era una compacta que llevábamos todos, una cámara profesional de fotografía, pues... Pero bueno, el carrete compuesto era más o menos, quizás no igual, ¿no? No es igual. Era más completo. Era más completo. Capta, la realidad la capta de una manera y el revelado genera otro tipo de historias, que las digitales simplemente captan una serie de puntos. Ya, ¿vale? Bien. Bueno, pues cuando se hacía la foto y se revelaba, porque esto surgió de la gente del pueblo, o sea, los propios cofrades no fueron conscientes hasta que nadie se los dijo. Pues cuando cogen y revelan esas fotografías, pues encuentran la fotografía del trono, de la sábana santa, pero se percatan de que la persona o lo que esté impregnado en esa reproducción no parecía una fotocopia, aparecía en positivo. Aparecía en positivo. Eso lo he podido atestiguar personalmente. Y he hecho fotografías con cámaras reflex analógicas y con el proceso de revelado, los productos que usan, sobre todo usan mucho nitrato de plata, y bueno, yo fotografía no entiendo mucho, pero vamos, eso unido a los productos que usan, hacen el proceso inverso de la sábana santa, es decir, generan un positivo del propio negativo Es que es complicado, generar un positivo del negativo de la fotografía en positivo. ¿Quieres decir que ese positivo que se genera o se crea en la sábana, en esa copia, esa reproducción de la sábana santa que queda en Cartagena, o que está en Cartagena, es, digamos, la imagen positiva real del personaje al que llamamos Jesucristo? Efectivamente. Pero esto que estás diciendo es muy gordo. Sí, pero es que es lo que es. O sea, y además, ahora mismo, porque tenemos todas cámaras digitales, pero si alguien conserva alguna cámara analógica, de verdad, le propongo Semana Santa, porque es cuando se sale a la calle, y sobre todo el sábado santo por la mañana, que es cuando pueden acceder a visitar los tronos y tal, que se pase por Santa María, haga una foto y la revele. Se van a sorprender. Esa sábana está en Santa María. No, esa sábana está custodiada dentro de todo lo que es el patrimonio general de la propia cofradía, ¿vale? Cuando se procesiona, pues se montan los tronos, digamos, en el centro neurálgico, que es la iglesia Santa María de Gracia en Cartagena,
Y es el momento en el que se saca de su custodia y se coloca en el trono, en lo que luego por la noche sale en procesión. Pero claro, estamos hablando de un misterio, pero lo que estamos hablando es un misterio, vamos a ver, verdaderamente muy serio. Y me pongo en la tesitura, me pongo en el lugar de pensar como creyente. ¿Qué quieres decir? Que por algún, vaga redundancia, misterio divino, se consigue que ese trozo de tela en realidad se haya podido quedar impregnado de algo. Divino no lo sé. Pero lo que está claro es que no es normal, quiero decir. No es normal, eso está clarísimo. Sobre todo porque la sábana santa de Turín, para llegar a conseguir el positivo de la imagen, tienes que hacer fotografías en 3 dimensiones. O sea, no es una simple fotografía como sucede en este caso, ¿vale? Que una simple fotografía tienes las 3 dimensiones. Efectivamente. A ver, tiene su proceso lógico. Quiero decir, si a ti te dan un negativo, ¿vale? Y tú haces una foto a ese negativo, si tú ya tienes el positivo, ¿vale? Entonces, cuando vas a revelar el negativo, ya no revelas un negativo, estás revelando o sea, en la foto ya se te sale en positivo. En positivo. Se ha vuelto, ¿sabes? Si hay constancia de que se haya vuelto a realizar un trabajo como ese, el que se encargó a la NASA para hacer esa reproducción en otros países de Europa, del mundo. No tengo constancia. No se sabe. No lo sé. O sea, con lo cual podríamos casi decir que ese posible positivo de esa sábana santa sea único y esté aquí en Cartagena. Es posible, es posible. Ahora, bueno, Mercedes, habías comentado que en Zaragoza hay una exposición sobre la propia sábana santa. Efectivamente. ¿Sobre la sábana o el sudario? Sobre la sábana. Sobre la sábana. Sobre la sábana. En Hasta Zaragoza. el día 30 de abril. Tenemos que ir para allá a hacer un par de fotos. Sí, sí, esto es espectacular. Claro. Sí, también tiene una página web, sabanasantaexpo.com. Uh-huh. Hasta el 30 de abril, como decía, 2014, van a hacer una exposición. Uh-huh. Van a haber 12 salas con sonido Dolby Digital Estéreo. También va el Santo Sudario de Oviedo. Tengo que decir que son copias, son réplicas. Son réplicas, ¿no? Muy bien hechas, sí. Y bueno, va a haber un estudio forense que va a revelar y criticar los detalles de la muerte. Bueno, pero un estudio forense sobre las réplicas no lo habrá. Supongo que el estudio forense será derivado sobre el caso, original. ¿no? Sobre el caso, sí. ¿no? Y bueno, la réplica está realizada por el Centro Español de Sintonología, tengo que decirlo, del estudio de la sábana. Y bueno, se va a hacer un estudio, un análisis con tecnología de 3 dimensiones. Bueno, que nunca para se ha eso hecho. en este país, que somos un país de grandes inventores y de grandes científicos, tenemos la capacidad de llegar a eso y a más. Así que toma ya la NASA. Para NASA. Les enviamos un recadito a la Con NASA. una reconstrucción del sepulcro también. Además, es que somos Además, así de ya. chulos. Oye, yo sigo teniendo muchísimas preguntas, muchas con referencia a este tema, ¿no? Siempre conseguís que me vaya de aquí de la emisora con 200.000 preguntas en la mente. Pero no me quiero marchar sin que me contestéis o por lo menos me deis un atisbo de algo. Leches, dadme algo. ¿No? Hacedme que me vaya contento y de aquí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haya descompuesto el tejido de las sábanas santas y el sudario en 2000 años? Vamos a ver. ¿Es que eran la leche cuando creaban este tipo de tejidos? 2000 años y no se ha descompuesto. ¿Hay alguna razón? En principio no, y además no solamente la pregunta la podríamos alargar y no se ha destruido, además, después de los 2 incendios que ha sufrido, que esto hay que tenerlo en cuenta. Y es un tejido que estamos hablando que es lino, que es un tejido natural. Sí, bueno, es un tejido que más se corrompe. Sí. Es lo primero. Lo primero claro. se corrompe. ¿Es lo primero? Sí. Lo primero, además, lo primero que se descompone son los tejidos. Y además, para añadir un poquito más de tema al asunto, ya no solo que ha habido pues eso, incendios, que no se haya descompuesto. Vamos a ver, esa sábana ha viajado mucho. Claro. O sea, no ha tenido ni una sola... o sea, no es que ya no se haya roto, sino la propia descomposición en un mismo viaje es que supuestamente ha venido de Tierra Santa a Francia. Bueno, esas sábanas. Esas sábanas. O sea, es muy extraño que no se haya descompuesto en todos estos años. Yo, desde un punto de vista... en arqueología, cuando nos sale un elemento, un tejido, en Lorca, por ejemplo, tenemos un tejido de lino de hace más de 12.000 años, ¿vale?
es porque se encontró en condiciones de extrema sequedad o extrema congelación, ¿vale? Son dos polos opuestos. Sí, ¿no? cuando las circunstancias climatológicas que rodean al objeto son extremas, ¿vale? Tanto por un lado como por otro, entonces sí da pie a la conservación. Entonces, con ese argumento, ¿por qué no se ha descompuesto? Pues porque hasta que obviamente no empiezan a programar o a hacerle culto, pues ha tenido que estar en lugares o con mucha humedad o con mucha sequedad. Ha tenido que estar cubierta, y está claro que si han tenido que excavar o han tenido que localizarla, en su primer lugar que tuvo que estar fue en los interiores, bajo tierra. Si por suerte o por fortuna estuvo oculta bajo gran cantidad de tierra muy húmeda, por ejemplo, pues sí es posible que se hubiera conservado. Pero vamos, es la única explicación lógica y hasta cierto punto cogida con pinzas que Pero se puede... has comentado, dices húmeda. ¿Húmeda o frío? Es decir, porque la humedad corrompe. Si la tierra está húmeda, lo que genera hacia el interior es frío. Eso dando por sentado que esté dentro de una urna, ¿no? Simplemente dentro de en la cámara funeraria, si se sella y se queda compactada, ahí se genera un clima de humedad. Pero siempre que no lo toque me refiero, es decir, que no toque la tierra, por ejemplo, que esté sobre una piedra, Sí. sobre un altar o sobre, no sé. Sí, una piedra, un sepulcro, una lápida, algo que la proteja Yo quería de la- puntualizar. de la tierra, ¿no? Sí. Yo quería puntualizar algo, y es que ahora mismo está muy amarillo y está como si le hubiera dado el sol. Está seco y está como si le hubiera dado el sol. En cuanto a la conservación, tengo que decir que el último incendio que sufrió se cree que fue intencionado, con lo cual ahora está enrollado, metido en un tubito de cristal irrompible, y hay un gas, no sé si es argón, que lo está manteniendo, y además está vigilado por un ordenador. Sí, vamos a ver, pero eso ahora. Ahora. En los últimos, Sí, en los 50 últimos años. últimos Sí. 50 años, que haya podido estar en condiciones más o menos adecuadas para su conservación. Pero hasta ese momento, Claro, ha estado expuesto a las bacterias, ha estado expuesto a muchas cosas, la contaminación, cuando fue sacado de allí de Turín en la Segunda Guerra Mundial y se metió en un convento benedictino. Entonces, lo que tú decías, Santiago, ha viajado mucho, ha estado expuesto a la contaminación, y ya, ha estado también expuesto a otros temas que hemos hablado aquí, de la magia y demás, a tanto que hay con las reliquias de la magia roja, que si las reliquias de sangre. Entonces es un peligro, y por todo eso se ha decidido meterlo ahí y vigilarlo. Sí que lo protejan, tiene todo. Y conservarlo con sentido, ese ¿no? gas en ese tubo Claro, de cristal irrompible. pero precisamente por lo que decía Santiago, es decir, este Sí. gas es 50 años para acá, pongamos, o 30 años para acá, claro, pero con la anterior es que estamos hablando de 2000 años. es mucho tiempo. Es Vamos a ver, muchísimo tiempo. os indico, y vamos a ver, cualquier excavación del siglo I después de Cristo, siglo V, VI, X después de Cristo, vamos a ver, y más lejos. Para que una persona inhumada tú conserves su vestimenta, la más cercana que yo recuerdo es del siglo XVII. ¿Y por qué ese motivo? Porque estaba en condiciones de humedad muy fuertes, muy extremas. Siglo XVII, ojo. Claro, siglo XVII, estamos hablando del 1600. De la Estamos hablando de eso, de 400, 500 años, hasta ahora. Anterior a eso, ni nada, o sea, absolutamente nada, salvo que sí se haya conservado o se haya preocupado algo por su conservación. No hubiéramos obtenido ni quedado nada de ese tejido. Ese para mí es un misterio bastante fuerte. Claro, pero yo es que el misterio, no sé, con las dataciones tanto del carbono 14, tampoco sé a la hora de intentar averiguar la existencia del ADN, pero puedo hasta... Ya me asombra que unas sábanas y un sudario de lino haya aguantado 2000 años incorrupto, ya es increíble, pero ¿y la sangre? ¿2000 años la sangre? Sí, sí es posible. Lo mismo que te digo que el lino no, la sangre sí es posible, porque el propio contenedor, el propio lino, sí hace, digamos, de cámara protectora al tejido ese orgánico. Se seca, en el momento que se seca, ya o desaparece el lino
pero ya la sangre no deja de descomponerse. O sea, no se descompone la sangre después de 2000 años. A ver, sí se descompone, Pero no en el lino, ¿no? pero Por no en ejemplo. el lino. En el lino, si se mantiene el lino, la pieza, entonces se mantiene la sangre. Bueno, chicos, estamos llegando ya al final del programa. Antes me gustaría saber, hay mucho mito también en esto. Quizás también sea una parte de la tradición cristiana el creer siempre en los poderes curativos o en los poderes energéticos que cualquier reliquia que toquemos o vemos pues nos puede dar, ¿no? Se habla mucho sobre que las sábanas santas, igual que el santo sudario, tiene propiedades curativas. ¿Sabemos algo de esto? ¿Eso es así? ¿Lo tiene la gente, los creyentes se consiguen curar? ¿Es real? ¿Es cierto? ¿Es una autosugestión? ¿Qué conocemos de este tema? Hay mucha leyenda sobre eso y sí hay mucho testimonio que habla de que van incluso en peregrinación a Turín, casualmente a Turín, a Roma no tanto. Es curioso. Sí. Cuando a pedirle, vamos a ver, tú fíjate, tenemos que tener claros que es el ejemplo vivo, o sea, el ejemplo vivo no, el objeto más próximo que está en el cuerpo de Cristo, o sea, por lo tanto es el más divino, por llamarlo de alguna manera. La gente le tiene mucho rigor y mucha... Ese y el cáliz, ¿no? También, porque también estuvo en manos de Cristo. Pero claro, ahí tenemos otro tema, sí. Entre tú y yo. Entre tú y yo, sí, bien, vale. Todavía no se tiene constancia física del propio cáliz, aunque hay varios sitios que sí lo atestiguan. Yo insisto siempre en decir que es el de Valencia, porque está en España y así me lo creo yo, sí. Entonces, pues eso, hay mucha tradición de pedirle a la propia sábana por los enfermos, y hay algún testimonio que otro que comenta que tras su peregrinación a Turín, pues o él ha sanado, o la persona por la que ha pedido ha sanado y cosas así. Yo tengo que decir que hay una historia muy bonita en un evangelio apócrifo que cuenta la historia del rey Aggar V, llamado el Negro, porque era un rey que estaba enfermo de lepra, era leproso. Y bueno, este señor le pidió, según los evangelios, dice que le pidió a una persona que era cristiana que le trajera un lienzo con la imagen de Jesús. Entonces, supuestamente, esta persona le trajo lo que es el lienzo, la sábana santa. Y este señor la besó y se curó de la lepra. Eso es el primer dato que tenemos ahora mismo. Y además este señor se hizo cristiano, para más datos. O sea que Esto está en San Petersburgo, exactamente. Sí. Es un manuscrito del siglo VI. Cabe entonces la posibilidad de que eso fuera real. Bueno, hemos llegado al final del programa. La verdad es que he empezado con muchísima más información gracias a vosotros de la que ya tenía. La verdad es que estoy asombrado con la cantidad de información que habéis facilitado. La verdad es que es para mí un honor y un orgullo estar ante dos genios investigadores que preocupados precisamente en tocar este tipo de temas que estoy convencido que, al igual que yo, muchas cosas no me las esperaba, muchos de nuestros oyentes tampoco, y seguro que les habéis clarificado muchos temas. El próximo día más y mejor, pero bueno, ahí tenemos la sábana santa. Ahí se queda, y ahí hay que visitar la de Cartagena. Estoy como loco yo por ver esa sábana santa de Cartagena. Mercedes García Velasco, un abrazo muy grande, muchas gracias por venir. Gracias, y un verdadero placer tenerte. Un abrazo. Santiago García Lorca, amigo, otro abrazo grande y otro súper placer. Igualmente. Nos vemos pronto. Y a ustedes, amigos, decirles cuánto nos quedan 5 minutos para llegar al puntuario de las 5 de la tarde. Ostras, 5 y... Vamos, ya saben, han de comprar lotería otra vez, si es que esto me encanta. Y pásenmela por la espalda, que seguro que les toca. Nada, nos escuchamos mañana. Sean buenos, sean felices, no falten a la cita de la tarde de EPO y no se nos vayan, porque ahora viene nuestra compañera Alexia Salas con un super programa que no se deben perder. ¡Hasta mañana! Yo nací en un lugar donde el cielo no se acaba, donde el bosque es un jardín